bien, entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical y quisiera que iniciáramos leyendo una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 11 al 32 la parábola del hijo pródigo en la página 1067. 1067 en nuestras Biblias, versión Nueva Biblia de las Américas. Y lo mantenemos allí, esa lectura, porque ahí es que vamos a estar durante el estudio de esta mañana. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Fin de la cita. El tema que queremos agotar en este día es el tema basado en el capítulo de este libro de Tim Keller, El Dios Pródigo, que lleva por título Redefinición de perdido. Redefinición de perdido. Vamos a ver una nueva definición de lo que es estar perdido. Y está basado en esa sección donde dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Basado en eso. Jesús a menudo habla del pecado y la salvación bajo las metáforas de estar perdido y encontrado. El capítulo 15 de este Evangelio de Lucas lo tenemos, ¿verdad?
ustedes se podrán encontrar que tiene 3 parábolas que Jesús cuenta a los líderes religiosos. La primera es sobre un pastor que descubre que una de sus ovejas se ha perdido. La segunda es acerca de una mujer que descubre que ha perdido una de sus monedas. Y como ya hemos visto, la tercera, que es esta, es sobre 2 hijos que, aunque en diferentes formas, ambos hijos están perdidos. Los 2 están perdidos. En otro lugar, Jesús resume su ministerio como una operación de rescate en Lucas 19:10, donde Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué significa estar realmente perdido, espiritualmente hablando? ¿Qué significa estar perdido, espiritualmente hablando? En esta parábola que nosotros acabamos de leer, se ve claramente quién es el que está perdido. ¿Quién es el que está perdido en esta parábola? El hijo menor. El hijo menor está perdido cuando él estaba allá en la posilga. Se había quedado sin amigos, se había quedado sin dinero, se había quedado sin recursos, porque él había tenido un comportamiento caprichoso, un comportamiento indisciplinado, porque había mantenido un comportamiento estúpido, en otras palabras. Le ha llevado esa actitud a un derrumbe total en su vida. Entonces, en este momento, el hermano menor se da cuenta de que ha perdido el rumbo e intenta él restablecer su vida, ¿verdad? Cuando él decide regresar a donde su padre. Pero en esta parábola Jesús quiere que nosotros también discernamos otra forma de estar perdido, que es más sutil, pero que no por ello sea menos devastadora. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de la definición del pecado que da Jesús, nosotros deberíamos de saber reconocerlo. ¿Quién es el que está perdido? Y es esencial que lo hagamos así. ¿Quién es la otra persona que está perdida en esta parábola? El hermano mayor. El hermano mayor. Ese es el estado perdido del hermano mayor. Y este estado supone tanta miseria y conflicto como también del otro tipo, del hermano menor. Un vistazo más de cerca al hermano mayor nos ayuda a discernir cuáles son esas características que presentan cuando una persona está perdida en esas condiciones, al estilo del hermano mayor. Y en eso nos vamos a enfocar en esta mañana. De eso vamos a hablar en esta mañana. Nosotros vemos aquí que cuando el hermano mayor escucha de que el hijo ha regresado, su hermano menor ha regresado, dice que se enojó. Todo lo que dice está impregnado de resentimiento. Entonces, la primera señal de que usted tiene la actitud del hermano mayor es que cuando la vida no es como usted quiere, usted no solo está afligido, sino que también está enfadado, está amargado. Eso es lo primero. Cuando las cosas no salen como yo quisiera, nos enojamos. Reaccionamos con enojo, con resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque los hermanos mayores creen que si viven una vida buena, entonces deberían de tener una buena vida. Entonces, en otras palabras, Dios está obligado a darles, y no lo dicen con sus labios, pero con sus hechos lo demuestran. Dios está obligado a darles un camino de rosas si intentan de todo corazón vivir según las normas de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted es un hermano mayor y las cosas van mal en su vida? Si usted siente que ha estado a la altura de las reglas morales, entonces, y las cosas no están funcionando como quisiera,
pues entonces usted se va a sentir furioso contra Dios. Porque yo he hecho lo bueno, aquí estoy yo, porque Dios permite que eso ocurra. Me ocurra a mí. No me merezco eso. Esa es la actitud del hermano mayor. Esa es la actitud de esa persona que dice, después de todo el esfuerzo en que yo he trabajado para ser una persona decente, y mira cómo me trata la vida, mira cómo me trata Dios. Esa es la actitud del hermano mayor. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese hermano mayor, las cosas van mal en su vida, pero que ese hermano mayor sabe que no ha cumplido con las normas? ¿Qué ocurre? Entonces esa persona estará furiosa. Ahora, ¿con quién? Es decir, primero, si las cosas van mal en la vida del hermano mayor, se pone furioso contra Dios porque Dios no debería de tratarlo así. Ahora, si las cosas van mal en su vida, pero él sabe que no han dado muy bien delante de Dios, ¿con quién se pone furioso el hermano mayor? Con Dios cuando yo estoy andando bien, pero si yo no estoy andando del todo bien como hermano mayor, ¿contra quién me pongo furioso? No. Déjenme hacer la pregunta de nuevo, no me entendieron la pregunta. Si las cosas están andando bien en mi vida, mejor dicho, si yo estoy haciendo las cosas conforme a las reglas morales, entonces las cosas van mal en mi vida, me pongo furioso en contra de Dios. Ahora bien, si yo no he estado andando muy allá arriba conforme a las reglas morales de la vida y las cosas me van mal, ¿contra quién yo me pongo furioso? Contra uno mismo. Contra uno mismo. Hay un sentido de autodesprecio, hay un sentido de dolor interior. Entonces, si vives circunstancias difíciles y no estás seguro si ha vivido una vida lo suficientemente buena o no, entonces va a estar en un vaivén. Te odio, Dios, y me odio a mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy seguro si lo estoy haciendo bien. No estoy seguro si necesito esforzarme más, si necesito trabajar más. Entonces, esa incapacidad de enfrentarse al sufrimiento de los hermanos mayores surge del hecho de que el cumplimiento de las normas morales se basa en los resultados. Esa buena vida que viven no es por amor a las buenas obras, sino una manera calculadora de controlar el ambiente. Es una forma de manipular. Yo voy a portarme bien porque yo quiero que Dios me dé. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Yo no hago las cosas para que Dios me dé. Debería de hacer las cosas porque amo a Dios. Hay una historia contada por una escritora que no aparece en la Biblia, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero ella lo narra así, de la siguiente forma. Que un día Jesús le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes lleven una piedra por mí. Yo quiero que ustedes lleven una piedra por mí. Y no dio ninguna explicación. Así que los discípulos entonces buscaron a su alrededor una piedra para llevar, ¿verdad? Porque eso fue lo que Jesús le dijo: yo quiero que ustedes lleven una piedra por mí. Entonces cada quien cogió una piedra. Pero Pedro, como era el más práctico, ¿verdad?, tomó la piedra más pequeñita, ¿verdad? Porque no dio explicaciones si era grande, pequeña, mediana, pesada. No, llevó la más pequeñita porque esa es la forma más práctica, ¿verdad que sí? Entonces fueron caminando y llegaron a un sitio, y cuando llegan a ese sitio, cuando llega la hora de la comida, Jesús hace que todos se sienten, y todos los que llevaban la piedra las convirtió en pan. Entonces todos comieron y se saciaron, y Pedro quedó con hambre. ¿Por qué? Porque llevó la más pequeñita, ¿verdad? Acuérdense, la piedra que Jesús llevó la convirtió en pan. Quedó con hambre Pedro. Mire qué lío. Entonces,
Luego que terminan de comer, Jesús vuelve y dice, después que terminaron de comer, yo quiero que ustedes lleven una piedra por mí. Y entonces Pedro dijo, ajá, ahí lo agarré. Y dice que todo el mundo cogió su piedra, ¿verdad? Y Pedro trató de buscar el peñón más grande. El peñón más grande. Y Jesús dice, síganme. Y Pedro a duras, como dice, a dura cuesta, ¿verdad? Va ahí con su peñón. Y los discípulos van allá adelante y Pedro allá atrás, hasta que llegan a un lugar, a la orilla del río, de un río. Y Jesús le dice, ok, ahora llegamos. Todos tiren la piedra al río. Todos tiraron la piedra al río. Y Pedro se enojó. Y Jesús le dice a Pedro, ¿ustedes no recuerdan lo que yo le dije? ¿Qué fue lo que yo le dije? Quiero que lleven una piedra por mí. Él no le dijo otra cosa. Solamente le dijo eso. Quiero que lleven una piedra por mí. Más nada. Entonces, mis hermanos, y esa es la historia. Del mismo modo que Pedro, los hermanos mayores esperan una recompensa por sus buenas obras. Y si no existe esa recompensa por sus buenas obras, entonces hay confusión y hay rabia. Si usted cree que ser bueno y decente es la manera para conseguir que Dios le dé una buena vida, entonces usted se va a sentir, si es así como el hermano mayor, se va a sentir consumido por ese enojo porque la vida no está funcionando como usted quisiera que funcionara. Y siempre va a haber ese sentimiento de que usted desea algo más. Usted desea algo más, que se le debe algo más. Y siempre va a haber a alguien que le está yendo mejor en la vida, en cualquier aspecto de la vida. Va a haber ese alguien, mira, a fulano le va bien. ¿Por qué esta persona sí y no yo? Después de todo lo que yo he hecho por Dios. Entonces, si en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, nosotros hemos tenido la actitud del hermano mayor de esta parábola. Hemos tenido esa actitud. Este resentimiento es por tu propia culpa. ¿Por qué? Porque siempre está esperando que Dios está en la obligación de darte algo a cambio de lo bueno que tú eres. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces ahí es que está el peligro, ¿verdad? El hermano menor sabemos que está perdido porque se fue, lo malgastó, vivió perdidamente, nos dice la Biblia, eso está clarísimo. Pero donde pudiéramos caer sin darnos cuenta es en el pecado o estar en la misma condición de perdido que el hermano mayor. Y eso sí se da muchas veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. También nosotros vemos que el hermano mayor tiene un sentido marcado de superioridad. Él le señala al padre cuán buena es su conducta, en contraposición a la conducta del hermano menor que ha gastado su dinero en rameras. Y de forma despectiva le dice al papá, este hijo tuyo. Él no reconoce a su hermano, él le dice, este hijo tuyo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los hermanos mayores basan su propia imagen en ser trabajadores, en ser íntegros, en ser miembros de un tipo de club de élite que está por allá arriba. Y eso lo lleva inevitablemente a sentirse superior a aquellas personas que no tienen las mismas cualidades que ellos. De hecho, esa comparación competitiva es el modo principal en que los hermanos mayores le dan sentido a su vida. No, yo estoy bien porque mira, yo estoy aquí arriba.
Yo estoy logrando las cosas. Yo no soy como aquel que está allá. Y esa superioridad del hermano mayor no solamente genera racismo y clasismo, sino un espíritu también rencoroso y crítico. Y cuando decimos racismo y clasismo, no estamos hablando por el color de la piel o la clase social, sino más bien, yo soy más espiritual que tú. Yo estoy más consagrado que tú. No lo dicen con sus labios, pero en su corazón eso es lo que hay. Y este hermano mayor no puede perdonar a su hermano menor porque el hermano menor ha manchado el nombre de la familia en la sociedad por haber deshonrado y por haber disminuido también las riquezas de ellos. Acuérdense que cuando le dio la parte, esa parte se perdió. Y resalta el hecho de que el hermano menor ha estado con rameras, con prostitutas, mientras que el hermano mayor ha vivido una vida casta en la casa. Yo nunca haría algo así de malo. Eso es lo que está diciendo el hermano mayor. Y debido a que no se ve como parte de una comunidad común de pecadores, él está atrapado en su propia amargura. Es decir, él no reconoce que también él es un pecador. Y es imposible perdonar a alguien si nos sentimos superior a esa persona. Entonces, por esa razón, el hermano mayor no quiere perdonar al hermano menor, porque él se siente superior. Yo me he portado mejor en la sociedad. Yo no puedo perdonarlo. Entonces, mire lo que ocurre muchas veces cuando tenemos esos resentimientos también en nuestras vidas, que actuamos de igual forma. No, es que yo no puedo perdonarlo. Demasiado mal me ha hecho. Eso es lo que está diciendo el hermano mayor. Mis hermanos, eso es peligroso. Y precisamente esta parábola a eso es que nos quiere llevar. En ese momento histórico era para los escribas y para los fariseos, que eran esos hermanos mayores. Pero en nuestros tiempos ya no hay escriba y fariseo, pero pueden haber miembros en las iglesias. Y de hecho los hay, que actúan como hermanos mayores. Si el hermano mayor hubiera reconocido su propio corazón, él hubiera dicho: yo soy tan egoísta y aflijo tanto a mi padre, lo aflijo tanto a mi manera como el hermano menor lo afligía a la suya. Esa debería de ser la actitud correcta. No tengo derecho a sentirme superior a él, porque de todas formas también estoy afligiendo a mi padre. Con esa actitud. Y si hubiese reconocido eso, entonces hubiese tenido la libertad para otorgarle el perdón a ese hermano menor, de la misma forma que el padre le otorgó el perdón a su hijo menor. Pero los hermanos mayores no se ven de esta manera. Ese enojo, esa ira se convierte para ellos en una prisión que ellos mismos han creado, una prisión de moralidad. Yo estoy en este cuadro. Yo soy mejor que todos. Entonces no son capaces de salir de ese vacío interno que hay en su vida, de ese servilismo. Y ahí nos lleva entonces a considerar, mis hermanos, que hay otra señal del espíritu del hermano mayor, que es una docilidad triste basada en el miedo. El hermano mayor es dócil a su padre, pero no basado en amor, basado en miedo. El hermano mayor alardea de su obediencia al padre, pero él deja al descubierto su motivación y su actitud subyacente cuando él dice: ¿cuántos años te he servido? Es decir, lo que el hermano mayor le está diciendo: mira, yo me merezco esto, porque yo te he servido muchos años. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, ser fiel a un compromiso conlleva cierto sentido de obligación. Eso también. Y a menudo no queremos hacer lo que debemos
pero lo hacemos de todos modos por honor a la integridad, al qué dirán, a la imagen que mostramos a la sociedad. Entonces el hermano mayor está demostrando aquí que en todo momento esa vida de servicio, esa vida de obediencia al Padre, no ha sido por otra cosa, sino por obligación. No hay alegría, no hay amor, no hay ninguna recompensa en ver a su padre contento. Eso es lo que vemos allí. Los hermanos mayores son escrupulosos a la hora de cumplir las normas y las responsabilidades de la familia, de la comunidad, pero esa forma de cumplir con esas normas, ese trabajo arduo los esclaviza, los apesadumbra. Es decir, no hacen las cosas con libertad. Cuando el hermano mayor le dice, te he servido por tantos años, esa palabra tiene fuertes alusiones a obligación, a opresión, en lugar de atracción o motivación. Es decir, en otras palabras, él dice, yo he sido un esclavo. ¿Cómo trabaja el esclavo? Bajo presión. El esclavo no lo hace con libertad. Con miedo a las consecuencias. Entonces, en última instancia, lo que lleva al hermano mayor a cumplir con las normas, a vivir buenas y correctas vidas, es el miedo y no la alegría ni el amor. Y por eso, vuelvo y repito, pudiera darse el caso de que nosotros también estemos acá en la iglesia sirviendo al Señor con esa misma actitud del hermano mayor, por miedo, no por amor a Dios, sino por miedo al infierno, por miedo al más allá, porque quizás obtengo algún beneficio que no obtendría, puede ser hasta un beneficio emocional, ni siquiera económico ni tangible. Hay personas que llegan a la iglesia, y mucha gente llega a la iglesia así, voy a recibir un beneficio emocional, vamos a decir, me voy a sentir bien, y no lo hacen por amor a Dios. Entonces esa persona ha caído en el pecado del hermano mayor, precisamente porque la obediencia del hermano mayor solo lleva a un cumplimiento esclavo, a un cumplimiento de mala gana. Una cosa es ser íntegro y evitar mentir por amor a uno mismo, y otra cosa es ser íntegro y evitar mentir por amor a Dios, por amor a la verdad, por amor a las personas que nos rodean, incluso eso. Entonces usted ve que pudiéramos estar haciendo las cosas correctas con las motivaciones incorrectas. Pudiera darse el caso. Por eso le digo que esta forma de estar perdido es una forma más sutil que la del hermano menor. Es más sutil. No es tan fácil ver la diferencia. Porque yo pudiera decir, bueno, yo soy pastor, yo estoy aquí en la iglesia, y hacerlo más por el qué dirán. Hacerlo más por lo que yo pueda recibir de parte de Dios, y no tanto por el amor a Dios, por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces pudiéramos estar todos nosotros en esa condición ahora mismo. Por eso es que es tan sutil y tenemos que ser cuidadosos en ello. Una persona que está motivada por amor y no por miedo, no solo va a obedecer la ley, sino que buscará
nuevas maneras de llevar su vida con transparencia y con honestidad. Es decir, no solamente cumplo con mi deber y ya, sino déjame ver qué otras formas yo puedo lograr glorificar a Dios, entregarme más con el Señor. La integridad que surge del miedo no hace nada para erradicar la causa principal del mal en el mundo. ¿Cuál es la causa principal del mal en el mundo? Aparte del pecado, porque todo es pecado. Pero dentro del pecado, ¿qué es lo principal que trae más problemas al mundo? El egoísmo. Yo quiero esto para mí. Yo quiero mi propia satisfacción. Yo quiero mis cosas. Y no me importa a quién yo tenga que pisar. Entonces, en cualquier caso, la moralidad basada en el miedo hace más fuerte al mal. Porque debido a que en realidad los hermanos mayores solo cumplen las normas para su propio beneficio, cuando ese beneficio ya se agota, ya no hay beneficio, entonces ¿qué termina haciendo el hermano mayor? Nada, ¿verdad? Mientras yo obtenga algún beneficio, yo voy a ser una persona servicial. Entonces esas personas filántropas o filantrópicas, ¿cómo es, Wendy? No sabe, bueno, una de ellas, de la sociedad, muchas veces lo que está detrás de ellos es precisamente un beneficio, quizás no económico, sino un beneficio de reconocimiento. Y son esas personas que cuando no les reconocen lo que está haciendo, de una vez sale diciendo, y yo soy una persona que ha hecho tanto en esta sociedad y no me lo han reconocido. Es el egoísmo que está detrás de eso, ese sentido de hacerse ver, de ganar prestigio, aunque no involucre dinero. Porque hay personas que son muy desinteresadas, no le importa el dinero, pero quiere que se lo reconozcan. Mira, aquí estoy yo, dame ese reconocimiento. Yo no quiero tu dinero, pero dame reconocimiento. Y ese es el pecado del hermano mayor. El hermano mayor ha estado ahí con el padre y lo que él dice, mira, yo me he matado aquí contigo y tú ni siquiera lo has reconocido. Ni siquiera me has dado para yo celebrar un día con mis amigos. Yo no te lo he pedido. Eso es lo que le está diciendo. Yo no te lo he pedido, pero ni siquiera tú has tenido la delicadeza de darme el corderito ese para yo celebrar con mis amigos. Ahí es que está, mis hermanos. Entonces utilizan a Dios como un medio para conseguir un fin. Quiere que Dios les bendiga. Quiere que Dios les prospere de alguna forma. No necesariamente económica, aunque muchos también lo hacen por el aspecto económico, pero cualquier forma de recompensa que involucre a Dios, aunque el objeto de ese servicio no sea Dios, sino lo que viene detrás de, lo que yo quiero conseguir detrás de. Entonces los hermanos mayores ayudan a otros, pero no por amor a las buenas obras en sí, o por amor a las personas, o por agradar a Dios. En realidad ellos no dan de comer a los hambrientos y visten a los pobres, sino que se dan de comer a sí mismos y se visten a sí mismos. Indirectamente, el egoísmo básico del corazón no solo se mantiene intacto, sino que se alimenta con el moralismo que se basa en el miedo. Y eso aparece de diversas maneras. Y por esa razón este hermano mayor siente que las obligaciones morales y religiosas son una carga, y a menudo son una carga aplastante. La frustración emocional, el aburrimiento, lo llevan a que repriman esos sentimientos. Y estos hermanos mayores viven bajo una constante presión de parecer, incluso para ellos mismos, felices y contentos. Siempre tienen esa presión. Todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Todo funcionando bien. Y esta es la razón por la que a veces los hermanos mayores destrozan sus vidas para sorpresa de aquellos que lo conocen, y en un momento dado explotan y lanzan por la ventana todas sus obligaciones para comenzar a vivir como hermanos menores. Y eso se da muchas veces en las iglesias
que son muy estrictas en cuanto a las normas de vestir, las normas de portarse en la sociedad, esas iglesias radicales que ahora están de moda porque muchos en las redes sociales lo utilizan para hacer mofa de ellos, que son estos hombres que ustedes ven con un saco a las 12 del día. Yo vi hasta un video de uno de que echando blog, de que trabajando, pero un video de ellos mismos, echando blog con saco y corbata. Y las mujeres tienen que tener la falda hasta abajo y tienen que tener algo hasta acá, una blusa, y el cuello también. Entonces esa actitud así, cuando estos hermanos llegan a un momento dado en el cual como que ya no aguantan, explotan como una olla de presión cuando la taparon mal. Y entonces, así como usted lo ve que eran tan consagrados, usted lo ven tirado en el mundo como lo peor. Se van al extremo. Eso le ocurre a esas personas que han venido así, han vivido una vida así bajo presión, bajo la presión de la sociedad. Yo estoy bien. Eso es lo que Dios quiere. Tú estás mal. Tú estás mal porque tú no haces lo que yo entiendo que debe de hacerse. Entonces, hay hermanos mayores que terminan. Y eso, se lo digo por experiencia, lo he visto en personas que tienen esa tendencia. Son muy rescatados en la forma de vestir y de hablar. Y le estoy poniendo un ejemplo de estos hermanos, como le dicen de manera burlona. ¿Cómo es que le dicen? Los rabacucos, de manera burlona. Pero también se puede dar en iglesias que sean menos radicales. Hermanos que siempre están a la vista de todos ellos. Yo me acuerdo que cuando Wendy y yo vivíamos en la Caoba, allá en Ciudad Agraria, yo asistía a una iglesia, a un retiro, no me acuerdo por qué razón me invitaron a ese retiro. Y en medio del retiro, dentro de los anuncios estaba que la hermana fulana de tal tuvo que cortarse el pelo porque el doctor le aconsejó a causa de un problema capilar. Es decir, estamos hablando 20 años atrás, 20 y algo. Es decir, estaban hablando de algo que quizás ahora eso no sería normal. Bueno, se cortó el pelo y ya. Pero en ese momento estaban hablando de esa hermana que tuvo. Eso era para que la gente no pecaran al ver esa condición de la hermana. Pero así es, mis hermanos. La última señal del espíritu de hermano mayor es la falta de seguridad del amor del Padre. El hermano mayor dice: nunca celebraste una fiesta para mí. No existe gozo ni celebración en la relación del hermano mayor con su padre. Siempre que nosotros estemos tratando de ganarnos la salvación al controlar a Dios por nuestra buena conducta, entonces nunca estaremos seguros de ser lo suficientemente bueno para Dios. Nunca estaremos seguros, mis hermanos. Es decir, si usted, y ese es otro problema, mis hermanos, por eso le digo que las iglesias están llenas de hermanos mayores. Y es un pecado muy sutil. Y pudieran esas personas estar igual de perdidos que el hermano mayor. Por eso el tema de esta mañana es redefinición de perdido. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, yo necesito hacer esto, necesito hacer aquello para así estar seguro de que tengo la salvación. Es decir, la salvación no es tanto de lo que Dios ha hecho en Cristo por mí, sino más bien de lo que yo puedo hacer para conservar eso. Y viven vidas en las cuales no están seguros de que Dios les ame, de que Dios se deleite en ellos. ¿Y cuáles son las señales de esta falta de confianza de esos hermanos, de esos hermanos que representan los hermanos mayores de la parábola? Ya hemos mencionado algunas. Cada vez que algo va mal en su vida, cada vez que hay una oración no contestada, ese hermano mayor se pregunta,
si es porque no está haciendo lo correcto, si es porque no está haciendo esto o aquello en su vida. Y otra señal es que las críticas de otros no solo hieren sus sentimientos, sino que le dejan devastado. Oiga bien. Ay, me criticó, ahora me tiró ahí por el suelo porque me criticó. Ya él definió lo que yo era. Por eso ya yo tengo que derrumbarme. Porque él definió lo que yo era. ¿Cuántos hermanos mayores son así? Y eso se debe, mis hermanos, a que la idea que tienen esas personas, y que pudiéramos nosotros también tener, porque no quiero que lo veamos como aquellos y no nosotros, sino también nosotros acá. La idea que tienen del amor de Dios es abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Aérea. Y tiene poco poder en su vida. Y entonces esa persona, como tiene una idea abstracta de Dios, pues necesitan del apoyo, necesitan del refuerzo de otros para reforzar su valor como persona. Y ahí es que está el problema. Es decir, piensan que sí, Dios es amor, pero lo dudo. Sí, yo sé que Dios puede hacerlo, pero no lo creo. Pero es mentira. Pero cuando alguien viene y le dice, mira, Esmina, tú sí estás fea, ya se tira por el suelo. Ya se lo creyó. Cuando el Señor ha dicho otra cosa. También ocurre, mis hermanos, que cuando hace algo mal esa persona, pues su conciencia le atormenta durante mucho tiempo, incluso después de haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque no está seguro de si realmente se ha arrepentido lo suficiente. Entonces ahí están poniendo las obras en lugar de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios habla en su palabra, de lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Ahí es que está el problema. Pero quizás el síntoma más claro de esta falta de seguridad, ¿usted sabe cuál será? Una vida sin oración. Aunque los hermanos mayores pueden ser muy prestos a la hora de orar, no hay ninguna maravilla, no hay ningún asombro, no hay ninguna intimidad ni deleite en sus conversaciones con Dios. Lo hacen por responsabilidad, lo ven como una carga. Esto sí es pesado orar. Incluso los hermanos mayores pueden presentar cierta disciplina a la hora de tener momentos habituales de oración. Pueden tener esa disciplina de que todos los días lo hacen, pero casi siempre esas oraciones están embargadas por una serie de recitación de necesidades y peticiones a Dios. Es decir, van delante de Dios solamente a quejarse. En otras palabras, no hay adoración espontánea, no hay adoración alegre delante de Dios. De hecho, eso hablábamos el miércoles pasado, acerca de los puntos que debe de contener una oración. Si usted quiere saber eso, ahí en el folleto Un Nuevo Camino, que creo que no tengo por acá, Un Nuevo Comienzo, perdón. Acá en ese folleto, al final usted encuentra los pasos que debe de contener una oración. Si usted quiere uno, pues allí hay bastante de ejemplo para que lo pueda utilizar, mis hermanos. Para que aprenda a deleitarse en el Señor, para que aprenda a tener conversaciones edificantes con el Señor. Para que no caiga en ese pecado de hermano mayor.
o que se vaya al extremo. Decíamos que puede ser que el hermano mayor tenga tiempos habituales de oración, pero que cuando va a la oración lo ven como una carga, lo ven como una serie de cosas, de peticiones a Dios, y no hay deleite. Pero también puede ser que el hermano mayor tampoco tenga mucho tiempo privado de oración, a menos que las cosas vayan mal en su vida, ¿verdad? Cuando las cosas comienzan a andar mal, entonces ahí sí hay tiempo para orar, en esos momentos de dificultad. ¿Pero por qué? Bueno, porque ven la oración como una forma de controlar a Dios, y no como una forma de tener intimidad con Dios, de pasar tiempo a solas con Dios. No lo ven así. No lo ven así. Y por lo tanto, mis hermanos, se viven vidas así miserables. Ahora, ¿por qué es tan importante, mis hermanos, saber que Jesús presenta el estado perdido del hermano mayor igual de equivocado y destructivo que del hermano menor? ¿Por qué es necesario saber esto? En primer lugar, mis hermanos, debemos de saber que Jesús contó esta parábola para los fariseos, para mostrarles quiénes eran ellos mismos, para rogarles que cambiasen. Como dije al principio, el hermano menor, el pequeño, sabía que estaba separado del padre. Pero el hermano mayor, aunque físicamente estaba con el padre, también estaba separado. No lo sabía. Y por esa razón el estado del hermano mayor es más peligroso. Porque podemos hablar de gente que están en la iglesia, pero están en una condición igual de perdida que el que está allá gastando el dinero y en prostitutas, en bebidas, en desenfreno. Pudiera darse ese caso. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Que si usted no se siente que está enfermo, usted nunca va a ir al médico. Entonces, si usted piensa que usted está bien, pudiera darse el caso de que usted dice, todo está bien en mi vida y no tengo de qué arrepentirme. Y quizá está en la misma condición del hermano mayor que no tenía razón. Dijo, yo me pasé la vida aquí contigo, yo me maté, tú nunca me diste esto, este hermano tuyo vino, este hijo tuyo vino y eso. Los hermanos menores del mundo también necesitan desesperadamente darse cuenta de que están alejados del Padre, pero para ellos es más fácil. Para ellos es más fácil. Cuando nosotros vemos la actitud del hermano mayor en la parábola, comenzamos a darnos cuenta de una de las razones primordiales por las que el hermano menor se quería ir. ¿Cuál era? ¿Por qué el hermano menor se quería ir? Porque tenía un hermano mayor que siempre vivía encima de él tratando de recriminarle. Mira, tú haces mal esto. Tú debes de hacerlo de esta forma. Tú estás actuando de esta forma. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que por un lado el Señor nos manda a dejar el libertinaje de la vida desenfrenada, de la vida pecaminosa, de la vida abandonada a los placeres y deseos del mundo, del hermano menor. El Señor nos manda eso, estamos claros, ¿verdad? Pero también el Señor nos manda a dejar de lado un falso moralismo, una falsa seguridad de que por lo que yo hago merezco que Dios me preste atención. Una falsa moralidad que está basada en el miedo y no en el amor a Dios. Y por esa razón nos encontramos con muchos cristianos genuinos, pero con una actitud de hermano mayor. Entonces nosotros tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que autoexaminarnos, mis hermanos, porque pudiéramos encontrarnos con eso y decirle a Dios, mira, yo no soy como ese vagabundo que está por ahí, como ese que amaneció en la calle tomando. Yo cumplo con mis deberes. Mira, yo estoy hoy aquí en la iglesia. Yo merezco más que el que todavía está tomando en el colmadón, el que no ha dormido. Yo merezco más que ellos. Y ahí es que está el pecado.
Ahí es que está el pecado, mis hermanos. Y eso debe de llevarnos a nosotros a reflexionar de que también dentro de la iglesia pudiéramos estar en la misma condición caída. Ahora, al encontrarnos con esta situación, al vernos a la luz de esos dos caminos, del hermano mayor, por un lado, que está con el padre, un falso moralismo, falsa vida religiosa. Por el otro lado, el hermano menor, que lo vimos el día pasado, el hermano menor con una actitud de desenfreno, una actitud pecaminosa, una actitud que le lleva, llévalo para allá, no lo dejes, tranquilo, y que no salga, con una actitud que real y efectivamente deja mucho que desear. Entonces, ¿qué camino tenemos nosotros? ¿Qué opciones tenemos nosotros? ¿Cuál otro camino se nos presenta en esta parábola? ¿Dónde está ese otro camino para salir, para no caer en el pecado del hermano menor, pero mucho menos del hermano mayor? ¿Dónde está ese camino? Pues el próximo domingo le enseñaremos el camino. Por lo menos hasta ahora, aquí llegamos. Prepárese entonces para el próximo domingo para que usted encuentre una tercera vía que Cristo nos muestra en esta parábola de el hijo pródigo, o los dos hijos perdidos, como dice el hermano Tim Keller. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud para que usted pueda externarla en este momento.